El cine de hoy en día toma muchas inspiraciones del pasado. Es claro, pues, que todo lo que se crea hoy en día es una amalgama de lo que se vio antes. Bastardos sin Gloria, Érase una vez en Hollywood y muchas más son un gran ejemplo de este fenómeno. Por esto es extremadamente raro ver una película que no solo tome inspiración, sino que quepa dentro de un movimiento cinematográfico de antes. La película Roma, de 2018, hecha por el director mexicano Alfonso Cuarón, no será una película hecha después de la Segunda Guerra Mundial en Italia en respuesta al cine de teléfono blanco, pero en la manera en la cual se presenta visualmente y narrativamente termina por mostrar exactamente lo mismo, la condición humana. Para entender lo que encasilla a Roma dentro de la corriente neorrealista italiana, primero debemos entender el contexto y lo que es esta corriente, lo que tiene por bases. El cine italiano de mediados del siglo XX se vio marcado por nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Con todo esto, el país cayó en un régimen fascista que dictaminaba qué se podía ver y qué no. Entonces, los filmes que se veían por la época retrataban el bienestar que acogía la sociedad alta italiana, mostrando un país con una sociedad perfecta, en donde no existían los problemas. Estas recibieron el nombre de películas de teléfonos blancos, ya que en la mayoría de estas aparecían aparatos con estas características. Estas películas estaban enfocadas a entretener y en algunos casos a la propaganda. Ahora, la verdadera sociedad italiana de la época no era la más pudiente y, por decirlo de una manera, sufrían más que los que se mostraban en las películas de teléfonos blancos. Entonces, casi que como un contrario a estas películas, como una alternativa exactamente opuesta, comenzaron a aparecer películas que retrataban cosas más reales, situaciones de lo cotidiano que se convertían casi en dramas. Todo esto con recursos limitados, no eran las superproducciones que también aparecieron en este país por esa época. Así nace el neorrealismo italiano, una corriente cinematográfica que buscaba mostrar cómo era la vida real de esa época, esto mediante una narrativa clásica que se convertía en su insignia por ser desgarradora y emotiva. Roma. En la película Roma de 2018 vemos la vida de una empleada doméstica que trabaja en una casa dentro de un barrio de alta sociedad en la Ciudad de México. En esta película vemos lo que sucede en la cotidianidad de Cleo, tanto en su vida de empleada como en su entorno social. Las situaciones, los personajes y muchas cosas más muestran una realidad de una época y de un país que de una u otra forma hace de esta película bastante cruda y apegada a la realidad. Esto se debe a que el film está inspirado en los recuerdos de infancia del director Alfonso Cuarón. Los actores. Al igual que en el cine italiano neorrealista, hace uso de personas cotidianas y sin experiencia previa como sus actores. Este es el caso de algunos protagonistas, como por ejemplo Cleo Gutiérrez, la mucama, interpretada por Yalitza Aparicio; Toño, uno de los hijos, interpretado por Diego Cortina; Sophie, la hija, interpretada por Daniela Mesa; y el señor Antonio, el padre, interpretado por Fernando Grediaga. Pero, ¿en qué el cine neorrealista usa este tipo de actores y por qué Roma busca hacerlo también? En el primer caso se podría hablar de que era una mezcla de dos cosas: bajos recursos y una búsqueda de realmente representar a la persona italiana. Esto se puede ver en Ladrones de Bicicletas, dirigida por De Sica, producida solo con su dinero y el de sus amigos; La Terra Trema, dirigida por Luchino Visconti, la cual hace uso de solo actores no profesionales y filmada en la misma villa del cual se basa la historia; y de Humberto, dirigida también por De Sica, usando igualmente actores sin experiencia. Fuera por falta de recursos o por intención de mostrar la realidad italiana, es lo común en este cine. Ahora, respondiendo al porqué del uso de los actores sin experiencia en Roma, esta fue una decisión completamente opcional e intencional, pues la película no le faltaba recursos, ya que fueron 15 millones de dólares lo que tuvo de presupuesto. Sin embargo, al igual que el cine neorrealista italiano, buscaba mostrar la realidad y dificultad de las personas que retrataba en su película, yendo a extremos como poner a sus actores en escenas que en la realidad les daría miedo, como nadar para Yalitza Aparicio, no revelando el final de ciertas escenas a sus actores con el fin de que su reacción fuera natural y auténtica, y también usando un verdadero personal médico para su escena de parto, todo con el fin, claro, de mostrar la verdadera condición humana de sus personajes. Las situaciones. En la película Roma se ve, así como en muchos casos del realismo italiano, situaciones que retratan cosas que son tanto reales como cotidianas y en ciertos casos desgarradoras. Las situaciones que se muestran en el filme de 2018 retratan de cierta forma lo que sucedía en 1970. Así hace que se sienta más real la película, dando ese aspecto realista de la ya mencionada corriente italiana. La cotidianidad. Se busca retratar la cotidianidad en Roma de muchas formas, iniciando por los lugares. Se puede denotar un gran cuidado al retratar la realidad física de los espacios aparecidos en la película. La casa de los protagonistas, por ejemplo, se encuentra ubicada en el mismo barrio en el cual se desarrolla la película. Para los espacios en los cuales no se logró conseguir la misma ubicación, igualmente tuvieron un arduo cuidado de recrearlos, como se puede notar en la recreación de 2 cuadras y media, incluyendo el acceso al cine Las Américas, asfalto, banquetas, mobiliario y vehículos de los años 60 y 70 para la secuencia en la que la familia de Cleo llega al cine. Hablando ya de la cotidianidad de los personajes, también se trata con un extremo cuidado la realidad diaria de estos, mostrando lo bueno, lo malo y lo feo de sus vidas sin ninguna forma de adornación o embellecimiento. Así, reflejan igualmente la condición humana de clase y género, por medio de mostrar las diferencias entre la vida diaria de Cleo y sus empleadores, de las mujeres y de los hombres, pero no por ello dejando de humanizar a sus personajes.
La realidad social del país. Roma muestra como tal una sociedad que tiende bastante a lo machista. El hombre que trabaja, que puede hacer lo que quiera y las mujeres que tienen que comportarse de una manera específica para cumplir los estándares del momento. También se ve esa distancia entre las clases sociales. La clase alta, que tiene lujos, autos y casas bastante grandes, y la clase trabajadora, que gana el suficiente dinero como para tener una vida digna, pero no en condiciones de lujo ni comodidad completa. Esto también se puede ver en el neorrealismo italiano, donde al contrario del cine de teléfonos blancos se muestra a la sociedad trabajadora mientras atraviesan problemas de su vida cotidiana. Para el neorrealismo italiano lo importante siempre fue mostrar la realidad que se buscaba ocultar, la tristeza y las emociones que se ven en lo cotidiano, en la vida real, las vidas de las personas alejadas del glamour y los lujos y privilegios, atesadas por esas desventuras que les habían ofrecido la vida, son casi la base fundamental de esta corriente. Por ello, y para ello, utilizan características que llaman a ese sentimiento de realismo, así como los no actores, las historias desgarradoras, las situaciones que muestran la realidad de un sitio determinado sin ningún embellecimiento ni retoques. Hay muchas cosas más dentro de esta corriente, pero en términos generales, si tuviésemos que encasillar a Roma dentro de algo, sería precisamente en esta forma de narrar y de producir películas. Este fue un estilo que no solo le dio oportunidades de mostrar lo que realmente pasaba a un país, sino que trascendió los problemas de este mismo, convirtiéndose en una voz universal de lo humano y a veces de su tan difícil cotidianidad.